Hola, hola, ¿cómo están? Acá iniciando otro encuentro del diario de esta profe. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo yo muchas veces, siendo docentes o siendo formadores o siendo profesores, nos preguntamos al momento de planificarlas, al momento de organizarlas y demás, nos preguntamos por qué nadie nos enseñó a hacer esto. Porque de alguna manera no tuvimos formación, ¿no? Formación en lo que respecta a planificar una reunión de padres, organizarla, ver cuáles son los puntos claves, qué es lo que no puede faltar en una reunión de padres, de qué manera abordarla, cuál sería el approach más indicado para que nuestras familias nos conozcan y, por qué no, también cómo sería el desarrollo ideal de una reunión. Bueno, justamente hoy vamos a hablar de esto, de reuniones de padres y el desafío de lograr la confianza plena. Sabemos que las reuniones de padres son súper importantes durante el año escolar. Cuando hablo de las reuniones de padres, incluyendo la realidad que a nivel institucional, a nivel áulico, de grandes grupos, tal vez de toda la población o toda la comunidad educativa, o tal vez de nuestro grupo, sencillamente el grupo del cual somos líderes como docentes. La realidad es que cuando nos sentamos a planificar el año, siempre tenemos en cuenta este aspecto fundamental, que es cuándo vamos a incorporar a las familias en las reuniones de padres. La realidad es que las reuniones de padres tienen diferentes motivaciones. Muchas veces son organizativas, muchas veces tienen que ver con el plan anual, muchas veces tienen que ver con situaciones o emergentes en el aula, con nuestro grupo. Entonces necesitamos de la ayuda de las familias y por eso hacemos esta reunión como para aunar criterios de alguna manera. Y si hay algo que subyace a toda esta situación de tener que planificar la reunión de padres y demás, es que se generan, tanto en las coordinadoras, en los directivos, en las docentes, una situación así como de ansiedad. Y ahí subyace una emocionalidad que tiene que ver con ponerse un poquito nervioso, sentir un poquito de ansiedad en cuanto a, bueno, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será el feedback, ¿no? de las familias? Y si podremos llevarla a cabo, llevar a buen puerto, como me gusta siempre decir cuando uno está hablando con un otro, vinculando, cómo llevar a buen puerto estas reuniones de padres. Otro aspecto que me gustaba resaltar antes de atravesar este tema por los aspectos, vieron que yo siempre paso los diferentes temas por 3 criterios fundamentales. Son como perfiles, vamos a decir, o tamices, vamos a decir mejor dicho. El tamiz de las neurociencias, el tamiz de la inteligencia emocional y el de la teoría del apego, que son para mí los pilares fundamentales para todo educador. Todo educador debería formarse en estos aspectos como para poder llevar a cabo su rol positivamente. El aspecto que les quería contar, que para mí es esencial, que siempre es positivo abrir las puertas. Siempre va a ser mucho más positivo que abramos las puertas a las reuniones de padres que las cerremos. Siempre es positivo y va a ser de alguna manera beneficioso para el vínculo que establecemos no solamente con los chicos, sino también con las familias, dejarnos ver, de alguna manera exponernos, de alguna manera compartirnos con las familias, sencillamente porque la realidad es que somos los elegidos para formar a sus hijos, y como somos los elegidos para formar a sus hijos, siempre es positivo dejarnos ver, de alguna manera dejarnos analizar, compartirnos, mostrarnos espontáneamente ante ellos. Tamaña responsabilidad, sabemos que eso de alguna manera nos deja expuestos, ¿no? En nuestras luces y en nuestras sombras. Todo educador, a todo formador, a todo directivo, a todo representante legal, a todos los dueños de instituciones educativas, los pone en una situación de estar siendo observados y hasta juzgados, ¿por qué no? Pero la realidad que para eso estamos también, estamos para acompañar este proceso educativo de sus hijos, y para eso ellos tienen que cerciorarse de que somos las personas indicadas, de que este recurso humano que está formando a mi hijo, si lo miro del lado de mamá, es el que yo considero correcto para acompañarlo, con el quien yo comulgo de alguna manera, con esa filosofía, con esas maneras, con esa forma de enseñar y demás. Así que súper positivo, por más de que genere todo un miedito ahí o una ansiedad, abrir las puertas de la institución y del aula a las reuniones de padres. En la experiencia como directivo y como docente que tengo, vieron, yo siempre les cuento que fui directora de una institución educativa por 20 años, dueña y directora, o sea que estaba ahí como jugando los dos roles. Esos 20 años que de alguna manera fueron mi experiencia, desde la cual hoy puedo hablar
inspirar y capaz de enriquecer el camino de otros. Y ahora también como profesora, ¿no? Porque al ser profesora, ir visitando diferentes instituciones, diferentes comunidades y demás, también me da este ejercicio de poder observar qué funciona y qué no funciona. ¿Cuáles son los puntos re para arriba, pum para arriba y los no tan? Y si hay algo que también enriqueció mi mirada, obviamente, es ser mamá de una niña, de una hermosa niña de 10 años, casi 11, y de una adolescente de 18. Así que pasé por un montón de reuniones también. Ni qué hablar si me voy a valer de estas formaciones. La formación en inteligencia emocional aplicada a educación, la formación de neurociencias aplicada a educación y la formación de teoría del apego. Todo ese combo voy a tratar como de alguna manera resumirlo y sintetizarlo para ustedes, para ver si podemos enriquecer un poquito este tema que tiene que ver con las reuniones de padres. Y cómo hacer para generar esa confianza plena que todos deseamos ver del otro lado, desde las familias, ¿no? Esas miradas de confianza, de absoluta entrega, porque saben que dejar a sus pichones con nosotros les da tranquilidad. Cuando yo hablo de las reuniones de padres y hablo de justamente esta experiencia de alguna manera vivida, liderándolas como directivo o como docente, y si también ato estas experiencias a lo que observé como mamá y a lo que observo también hoy en día como profesora en diferentes instituciones, lo que puedo decir es que siempre hubo puntos en común. Aquellas reuniones que llegaron a buen puerto, que fueron positivas, que generaron esto de la confianza, este feedback súper positivo por parte de los padres, en general, absolutamente todas, apelaron a estrategias o herramientas de inteligencia emocional y de neurociencias. Sin saberlo, porque vieron que estos son conocimientos que no son tan añejos. Así que, de alguna manera, con el diario del lunes, puedo decir que las reuniones que mejor funcionaban, sí, que eran súper positivas y en las cuales llegábamos de alguna manera a buen puerto, a enriquecer a los papás, a sentir esa confianza plena de la que estamos hablando, de alguna manera todas apelaban a estrategias de inteligencia emocional y de neurociencias, de herramientas de neurociencias, que son las que hoy, obviamente, en esta mini charlita vamos a ilustrar. Como directivos o docentes lideramos una reunión de padres, tenemos que pensar que del otro lado tenemos un interlocutor. O sea, ya que es una reunión de padres y es grupal, del otro lado hay un interlocutor. Y que ese interlocutor viene con una carga emocional muy diferente. Va a haber papás, va a haber familias que tengan tal vez ansiedad por dejar a sus hijos en el colegio, o que tal vez tengan miedos, angustia porque estén pasando por alguna situación en particular, enojos puntualmente también por una situación en particular, vergüenza porque tal vez sean muy tímidos. Hay muchas emociones que llegan ahí de alguna manera encerraditas en ese interlocutor que tenemos del otro lado. Por lo tanto, el approach del docente y del directivo siempre, pero siempre, y esta es como la banderita, siempre tiene que ser amable. El approach del directivo, del docente, del profesor, de ese formador que está liderando esta reunión, siempre tiene que ser amable, respetuoso y hasta les diría cariñoso. Poner el énfasis en que todas las personas que estemos liderando la reunión lo hagan de esta manera, amablemente, respetuosamente y hasta, ya les digo, de alguna manera apelando al cariño, poniéndonos ahí. Siempre me gusta pensar que somos todos seres humanos, somos todos seres emocionales y todos queremos lo mejor en esa situación en la que estamos reuniéndonos escuela y familia. Todos pretendemos lo mejor, todos perseguimos un objetivo que tiene de alguna manera un buen motivo. El primer approach, amable, súper respetuoso y hasta cariñoso. ¿Y saben para qué? Para que esa amígdala cerebral, como siempre les cuento, que es esta pequeña estructura que tenemos en nuestro cerebro emocional y que es especialista en dispararse, ¿sí? En reaccionar, es la que nos hace cometer un montón de errores cuando nos enojamos, cuando, por ejemplo, no sé, sentimos vergüenza y nos ponemos colorados, cuando tenemos, no sé, mucha ansiedad y el cortisol ahí rebotando en el cuerpo y tal vez se nos entrecortan las palabras. Esa amígdala que es especialista en reaccionar cuando hay enojos, tal vez damos un portazo, gritamos, ¿sí? Hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Para que esa amígdala cerebral que nos está escuchando del otro lado, que está ahí adentro de cada interlocutor que nos está mirando en la reunión, ¿sí? Para que no se dispare, tenemos que ver que todas las noticias que vamos a dar en esa reunión sean de alguna manera en un encuadre amoroso, sean
abordadas en un encuadre amoroso. Aunque realmente tengamos que hablar de cosas muy feas y muy densas. Aún así, aunque sepamos que realmente tenemos que hablar de cosas muy densas o de cosas para nada positivas, bueno, sepamos darle este encuadre, ¿sí?, de amabilidad y de amorosidad para que esa amígdala que nos está escuchando del otro lado no se dispare. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de ser asertivos, ¿no? Por nada del mundo. El objetivo está puesto. Hoy venimos a hablar de, y el ejemplo que yo les traje como para ilustrar mejor lo que les estoy contando, hoy tenemos que hablar de bullying, tenemos que hablar de que en este grupo estamos observando muchas situaciones de agresión física, de agresión verbal, de agresión emocional. A veces pasa, y más hoy en día, que tenemos que tomar cartas en el asunto como directivos y como docentes y hacer reuniones de padres para tocar estos temas. Bien, vamos a usar este gran tema que nos atraviesa a todos como sociedad y como comunidad para ilustrar cuáles serían las mejores herramientas para llevar a cabo una reunión de padres. Y esto después yo les pido que obviamente traten de transpolarlo a otros ejemplos. En una primera instancia, como les cuento acá, podemos contar lo que está pasando, ¿sí?, lo que estamos observando con absoluta objetividad. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los momentos que están viviendo los chicos en diferentes situaciones? ¿Cuáles son realmente las agresiones que estamos observando si pensamos en situaciones de bullying o de agresividad? Ejemplos claros, bien concretos, que ilustren de alguna manera las dos caras, el que está agrediendo y el que está siendo agredido. Las dos caras con absoluta objetividad, sin tomar partido por. Y esto viene muy bien para disparar de alguna manera esto de las neuronas espejo, de poder, apelando obviamente a la empatía, o sea, poder ponernos en el lugar del otro. Entonces, la realidad es que un docente, un formador, un directivo, en esta primera instancia debería contar objetivamente qué es lo que se está observando en el grupo. En una segunda instancia, dar un marco teórico, breve, sencillo, con palabras muy accesibles para que nuestras familias nos entiendan y podamos llegar realmente a una reflexión. Un marco teórico que tal vez describa la edad de los chicos, la edad evolutiva de nuestros alumnos, pensando en toda esa psicología evolutiva, qué es lo que está atravesando mi nene de nivel inicial, mi niño de primaria, mi adolescente de secundaria y mi adolescente casi adulto de la universidad, porque hasta en la universidad muchas veces tenemos reuniones que obviamente no son obligatorias, pero sí hacen partícipe a las familias. Tal vez no en las universidades capaz públicas, pero en las privadas muchas veces, en muchas, con las que estoy realmente de acuerdo, porque, y acá hago un apartado, son actividades abiertas, ¿no?, para la comunidad, pero es como que de a poquito se va teniendo en cuenta que nuestros adolescentes terminan de formar esta zona prefrontal recién para los 25 años. Y la realidad es que los tenemos que acompañar hasta ese momento en muchas de sus decisiones, andamiarlos en un montón de situaciones. Así que festejo que también en la universidad se generen estos ámbitos que son, ya les digo, de participación absolutamente optativa, pero que también incluyen a las familias. Segunda instancia, ofrecer un marco teórico, un fundamento que de alguna manera les cuente a las familias qué es lo que podemos llegar a esperar a esta edad. ¿Podemos esperar esto o no? ¿O es algo totalmente errático? ¿Pertenece a, no sé, a otra edad absolutamente diferente a la que están atravesando? Y ahí ya la alerta sea aún mayor. Pero demos este marco teórico. Si queremos valernos, obviamente, del apoyo de un profesional, mejor todavía. Y más para estos temas. Llamar a un psicólogo infantil, que acompañe a adolescencias, por ejemplo, sería como ideal. En una tercera instancia, contarles cómo vamos a abordar esta situación. ¿Qué herramientas o qué estrategias pensamos como institución educativa, como docentes, para abordar esto que está sucediendo en el grupo o en la comunidad educativa toda? Porque a veces pasa que hay que llamar a toda la comunidad educativa. En un cuarto lugar, también vamos a incluirlos a ellos de alguna manera, en este proyecto que tenemos, ¿no?, que es justamente dar vuelta a esta situación de agresividad. Entonces, ¿qué necesitamos de ellos? Para poner el énfasis que somos un equipo, ¿sí? Trabajamos juntos. Parece algo como muy trillado, ¿no? Escuela y familia, bueno, pero la realidad es que si no abrimos las puertas a las familias a través de reuniones de padres, muy pocas veces fluye escuela y familia. Hay que abrir las puertas, mostrarnos tal cual somos, confiar en nuestro profesionalismo para que justamente podamos trabajar escuela, ¿sí?, y familia de una manera coherente y criteriosa. Para lograr mejores logros, seguramente va a ser mejor que trabajemos en equipo. Cada uno aportando, obviamente con consejos que les podemos aportar, si nos podemos valer, ya les digo, desde de un profesional. Y quinto y último, ¿sí? O sea, la quinta y última instancia, siempre recordar que somos figuras
figuras de apego de sus hijos, que queremos lo mejor para ellos y que siempre vamos a estar ahí presentes como bases de apego o como faros que iluminan, como los papás. Nosotros también, los profesores, los educadores, somos faros que tenemos que iluminar de alguna manera acompañando ese camino. Recordar que nosotros también cumplimos esa función, no es meramente académica, estamos ahí solamente para transmitir conocimientos, para llenarlos como si fueran una cajita vacía. Estamos ahí también para acompañarlos desde lo emocional, más que nada. Y de a poco esto tiene que ir cambiando. Si cada reunión prestamos especial atención a estos puntos, sea la temática que sea, ya les digo, ustedes pueden empezar a jugar y decir, a ver, no sé, tengo que abordar el mes que viene y la verdad es que no están comprendiendo textos. Y por más de que, bueno, yo estimule esta situación en el cole, de darles textos escritos que ellos puedan leer y sacar la idea principal y buscar la palabrita clave, tal vez esto no es suficiente y vamos a tener que realmente sostener todo este proceso con una ayuda en casa. Así que yo creo que también lo podemos aplicar. Traten de, ya les digo, focalizar en algún otro ejemplo y poder, de alguna manera, jugar con esto de las instancias. Bien, si cada reunión prestamos especial atención a estos puntos, sea la temática que sea, y logramos generar ese clima de amabilidad, de escucha y a su vez de contención, la contención que genera más que nada saber que del otro lado, yo mamá, estoy viendo a un profesional que habla con experiencia, que habla con sabiduría, esa contención. Alguien que tiene experiencia vivida, que tiene fundamentos. Al profesional aún mejor todavía. ¿Qué pasa si esto que les estoy contando no sucede? ¿Qué pasa si en lugar de ofrecerles amabilidad y todas estas instancias de las que estuvimos hablando, y muy por el contrario, el clima de la reunión es súper frío, súper distante, súper apático, hasta súper agresivo? Muchas veces pasa, yo pasé por unas cuantas como mamá. La manera de hablar, tal vez la forma de referirnos a sus hijos, otros docentes, la forma en que nos referimos a sus hijos, la forma en que nos referimos hacia los mismos papás, y tal vez cometemos ese error de ser distantes, de ser fríos, de ser agresivos. Esa amígdala de la que hablábamos hoy, que está en todas las cabecitas de nuestros interlocutores, que son las familias, lo más probable que va a ser su especialidad, se va a disparar y de alguna manera ahí quedamos expuestos a lo que sabe hacer esta amígdala cerebral, que es a que nos ataquen, a que de alguna manera no quieran ni participar de las reuniones de padres y ahí estén aplicando la de huir, atacar o quedarse congelados y ya nada más de lo que tengamos para contar en esa reunión quede ahí guardado y se pierda apenas se vayan. ¿Por qué? Porque nada me enriqueció, al contrario, me sentí atacado, me sentí dolido, me sentí de alguna manera, sentí que me faltaron el respeto. Entonces, todo mi cerebro, como hace el cerebro de todo ser humano, cierra sus puertas a querer seguir vinculando de alguna manera. Queremos familias, la realidad, ¿no? Es que queremos familias, y ya para ir terminando nuestro encuentro de hoy, queremos familias relajadas, queremos familias que confíen en nuestros pasos, en que seamos realmente esos que acompañen de alguna manera la formación de sus hijas. Nosotros queremos eso, tenemos ese objetivo en las reuniones de padres, perseguimos esa confianza plena que decíamos hoy. Bueno, entonces comencemos por ser y por dar y ofrecer ese marco de amabilidad. La realidad es que, ya les digo, en estos 25 casi años de experiencia y demás, nunca falló. Cuando el marco fue de amabilidad, del otro lado, esa amígdala quedó ahí, relajada, absolutamente. No hubo necesidad de ponerse de alguna manera en alerta, de ponerse agresivo también, de estar continuamente mirando y observando cuál es el accionar del colegio, del directivo, del docente, del profesor de fútbol también, o de la profesora de hockey, o del profesor de básquet o de vóley. Cuando uno realmente ofrece esta manera, que es pura inteligencia emocional al servicio de todos nosotros, la realidad es que vamos a tener del otro lado un interlocutor que confíe y que después de la tal vez segunda reunión de padres vea que esto realmente se pone en práctica de manera honesta y criteriosa, y ahí la confianza sea plena. Absolutamente. Y eso es lo que deseo para todos. La frase con la que yo termino este encuentro dice algo así como: recibamos a nuestras familias como nos gustaría que nos reciban, con sonrisa, con un desayuno, con un regalito al final, con una frase para reflexionar. Tratemos de, pensando en espejo, sentir cómo nos gustaría atravesar una reunión de padres. Y ahí tal vez empecemos a dar vuelta esta cuestión y podamos ofrecer lo que nos gustaría recibir. Hasta acá llegamos. Gracias por estar ahí. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Beso grande.